Bien, vamos a continuar con lo que estábamos revisando del análisis de la respuesta en estado, el análisis de la respuesta en el dominio del tiempo de los sistemas dinámicos lineales e invariantes en el tiempo. Bueno, lo que estábamos revisando es el problema que nos ocupa es calcular la respuesta o la forma temporal que tiene la salida y ante una entrada 1, dado que el sistema que tenemos es caracterizado por una función h. Esa función h puede bien ser la función de transferencia, que de hecho así es, ¿verdad? H es la respuesta al impulso del sistema, o bien puede ser la representación en variables de estado. Más adelante veremos cómo podemos calcular esta respuesta utilizando alguna herramienta de cómputo. Entonces vamos a calcular la respuesta, la forma en la que se comporta y ante una entrada 1, bajo ciertas condiciones iniciales. A nosotros propiamente dicho nos interesa las condiciones iniciales 0, que ya habíamos visto que ante ese tipo de condiciones es que se define la función de transferencia. Bueno, lo que nos interesa es conocer la respuesta completa, que ya habíamos comentado que tiene dos partes. La primera de ellas es la respuesta transitoria, pues es debida a las condiciones iniciales, y la respuesta en estado estacionario o estado estable, que es la respuesta que queda una vez que el efecto de las condiciones iniciales se desvanece. Bueno, pero antes de ello es útil revisar algunas cuestiones relacionadas con la transformada de Laplace. Y pues habíamos dicho que existe la transformada de Laplace bilateral, pero nosotros, como trabajamos con señales de tipo causal, pues estamos interesados solamente en la transformada de Laplace unilateral, y ya sabemos que por definición la transformada de Laplace de una función que depende del tiempo es una función que depende de la frecuencia completa S, y a su vez es igual a la integral de 0 a infinito del producto de la función por el término e a la menos st en dt. Para funciones simples, pues el cálculo de la transformada de Laplace se puede hacer a partir de esta definición, pero para funciones un poco más complejas, pues es útil recurrir al uso de las tablas de transformadas de Laplace, o bien hoy en día pues hacerlo a través de alguna herramienta de cómputo, ¿verdad? Entonces un primer ejemplo pues es la función escalón unitario, a partir de ahora pues le vamos a llamar 1 de t, para diferenciarlo de la señal que utilizamos como entrada, que es u. Recuerden que cuando vieron el curso de ecuaciones diferenciales, a la señal de escalón unitario se le llamaba u de t, pero aquí en sistemas dinámicos lo que verán de aquí en adelante, pues en realidad va a ser la función 1 de t. Y esta pues ya sabemos que es 1 para cualquier instante de tiempo mayor o igual a 0, y 0 para t menor que 0, es una señal causal. Entonces, por definición, pues la transformada de Laplace de la señal 1 de t pues es la integral de 0 a infinito de e a la menos st en dt. Y bueno, esto
haciendo el cálculo de la integral, pues es menos 1 entre s por e a la menos st evaluado de 0 a infinito. Si evaluamos en los límites de integración, pues esto me da que es 1 entre s. Es decir, que esa función tiene un polo en ese igual a 0, ¿verdad? Entonces, si ustedes calcularan también la transformada de Laplace de la señal impulso, pues mediante la definición, pues llegarían a que la transformada de Laplace de la función delta de Dirac es 1. Bueno, esta transformada de Laplace es válida siempre que la parte real en la parte real del plano complejo sea positivo, de manera tal que el término e a la menos st, cuando t tiende a infinito, se desvanece. Otro ejemplo es la función coseno de t. Por la fórmula de Euler, pues coseno de t se puede escribir como un medio de e a la j t más un medio de e a la menos j t. Entonces, la transformada de Laplace esta expresión, pues es por propiedad de linealidad de la transformada de Laplace, pues es un medio de la transformada de Laplace de e a la j_t más un medio de la transformada de Laplace de e a la menos j_t. Bueno, por definición, pues la transformada de Laplace es la integral de 0 a infinito de f de t por e a la menos st en dt. En este caso, entonces, la transformada de Laplace del término e a la j_t es la integral de 0 a infinito de e a la j_t por e a la menos st en dt. Esto a su vez es la integral de 0 a infinito de e a la j menos s por t. Y esto, haciendo el cálculo de la integral, pues es 1 entre j menos s por e a la j menos st evaluado de 0 a infinito. Y esto me da que es menos 1 entre j menos s. Esa transformada de Laplace pues tiene un polo en s igual a j. Bueno, el término e a la menos jt, pues su transformada de Laplace se calcula por la definición como la integral de 0 a infinito de e a la menos jt por e a la menos st dt. Esto es la integral de 0 a infinito de e a la menos j más s por t en dt. Y calculando la integral, eso es menos 1 entre j más s por e a la menos j más s por t, evaluado de 0 a infinito. Y evaluando los límites de integración, pues esto es 1 entre j más s. Eso tiene un polo en s igual a menos j. Y de nueva cuenta, pues se requiere que la parte real de la variable compleja sea positiva, es decir, que las s deben de estar en el semiplano derecho del plano complejo, ¿verdad? Para que eso sea válido. Bueno, entonces, regresando a la función original, pues la transformada de Laplace de la función coseno de t es un medio de la transformada de Laplace de e a la jt más un medio de la transformada de Laplace de e a la menos jt. Esto es un medio de, sustituyendo lo que calculamos antes, un medio de menos 1 entre j menos s más 1 entre j más s. Manipulando algebraicamente, pues eso es un medio de menos j menos s más j menos s entre j menos s por j más s. Se cancelan los términos imaginarios, entonces eso me queda como menos 2s y desarrollamos lo de abajo, ¿verdad? Que ya sabemos que es j cuadrada
eh, menos S cuadrado. Entonces, eh, J cuadrada pues es menos 1 y factorizando el signo, pues eso, multiplicando por un medio, eso me queda como S entre S cuadrada más 1. Esta es la transformada de Laplace de la función coseno de t, ¿verdad? Si lo hacemos de manera general para una función coseno de omega t, o sea que la frecuencia sea diferente de 1, un valor cualquiera, pues vamos a llegar a que la transformada de Laplace de coseno de omega t, utilizando este mismo, bueno, un desarrollo parecido a esto, va a ser S entre S cuadrada más omega cuadrada. Esta señal coseno pues tiene polos en S igual a más menos J, es decir, tiene un par de polos eh, imaginarios, ¿verdad? Puramente imaginarios. De hecho, la señal seno y coseno se comportan de esa manera. Bueno, aparte de calcular pues las transformadas de Laplace por la definición en el caso de funciones simples, o bien a través de la tabla de transformadas de Laplace, pues también la transformada de Laplace tiene varias propiedades, ¿verdad? Tiene la propiedad de convolución, por ejemplo. Lo que dice esa propiedad es que la transformada de Laplace de la convolución de dos señales en el dominio del tiempo es igual al producto de las transformadas de Laplace de esas señales en el dominio de la frecuencia. Es decir, que la transformada de Laplace de f de t convolucionando con g de t es f de s por g de s. Bueno, eso es útil porque ya habíamos visto que la salida en general de un sistema es el producto de la entrada por la función de transferencia del sistema, por su respuesta al impulso. Bueno, un ejemplo es esta ecuación escalar, y punto igual a menos y más 1, con condición inicial 0, y hay que calcular la respuesta de este sistema cuando la función u, la entrada es la función coseno. Entonces, ya habíamos visto antes que la transformada de Laplace de h de s, pues es 1 entre s más 1, lo acabamos de, ya lo habíamos calculado antes, y pues la transformada de Laplace de la entrada, que es coseno de t, lo acabamos de calcular hace unos instantes, es s entre s cuadrada más 1. Entonces, pues la salida y va a ser el producto de esta h por esta u de s. Pues en este caso es s entre s más 1 por s cuadrada más 1. Entonces, si yo aplico en ambos lados la transformada inversa de Laplace, pues la transformada inversa de Laplace de y de s, pues es y de t. Entonces, y de t es la transformada inversa de Laplace de y de s, que sería la transformada inversa de Laplace de s entre s más 1 por s cuadrada más 1. No, a lo mejor no podemos encontrar directamente esta expresión en las tablas de transformadas de Laplace. A ver, permítanme. Por ejemplo, aquí está la tabla de transformadas de Laplace, y como les decía, pues a cada función f de t le corresponde una función f de s, y viceversa, ¿verdad? A cada función f de s le corresponde f de t, de tal suerte que si f de s es la transformada de Laplace de f de t,
pues f de t es la transformada inversa de Laplace de f de s. Entonces, como ya decía, la función impulso, su transformada de Laplace es 1, y a su vez la transformada inversa de Laplace de 1 es la función delta. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, para la función rampa, por ejemplo, t, pues su transformada de Laplace se puede probar a través de la definición, que es 1 entre s cuadrada. Para la función t a la n-1 entre n-1 factorial, es 1 entre s a la n, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, en el caso de la función que estamos revisando, pues no hay una función, ¿verdad?, cuya transformada de Laplace sea s entre s más 1 por s más 1 al cuadrado. O sea, en la tabla de transformadas de Laplace no encontramos nada parecido. Lo que sí, como decía, la función transformada de Laplace de seno de omega t es omega entre s cuadrada más omega cuadrada. La de coseno de omega t es s entre s cuadrada más omega cuadrada. Entonces no encontramos una función cuya transformada inversa, que esta sea la transformada de Laplace de alguna función en el dominio del tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esa función y? Bueno, hay que calcular la transformada inversa de Laplace para encontrar la respuesta temporal, o sea, es decir, y de t va a ser la transformada inversa de Laplace de este producto. Bueno, entonces, pues, si no está en las tablas, pues, ¿qué podemos hacer, no? Bueno, la transformada de Laplace de 1 entre s más 1, pues es la transformada inversa de Laplace, bueno, la transformada inversa de Laplace de 1 entre s más 1 de las tablas es, utilizando esta, la número 6, la transformada inversa de Laplace de 1 entre s más a es e a la menos a por t. En este caso, la transformada inversa de Laplace de 1 entre s más 1, pues es e a la menos t. En la transformada inversa de Laplace de 1 entre s cuadrada más 1, por la misma razón, en el caso de las funciones seno, la transformada inversa de Laplace de 1 entre s cuadrada más 1 es el seno de t. La transformada inversa de Laplace de s entre s cuadrada más 1 es el coseno de t. Eso es lo que sabemos de los términos que están involucrados por aquí, ¿no? Entonces, vemos que hay algunos términos que pudieran por ahí ser útiles al momento de calcular la transformada inversa de Laplace, pero como ya recordarán, pues el tener la transformada inversa de Laplace de algo como esto nos lleva a pensar en el uso del método de fracciones parciales. Pues el método de fracciones parciales nos permite hacer que una expresión como el cociente de dos polinomios en la variable s, que sea complejo, se pueda expresar como la suma de términos más simples, básicamente términos de primer orden, segundo orden, y se puede utilizar el método del residuo, ¿verdad?, para encontrar los coeficientes del desarrollo en fracciones parciales. Entonces, en este caso, para y de s igual a s entre s más 1 sobre s cuadrada más 1, pues debemos de buscar coeficientes a, b y c tales que y de s sea a entre s más 1 más bs más c entre s cuadrada más 1. Entonces, recordando que este coeficiente pues ya es irreductible, o sea, no se puede factorizar como términos simples, ¿no? Pues en ese caso, el desarrollo en fracciones parciales sería de este estilo, ¿verdad? Entonces, se necesita hallar un término bs más c de manera tal que el grado del numerador
sea igual al grado del denominador menos 1. Bueno, para encontrar A, se multiplica por S más 1, en este caso, para dejar solo A, entonces S más 1 por Y de S es igual a S entre S cuadrada más 1, igual a más S más 1 por AS más B entre S cuadrada más 1, y colocando S igual a menos 1, es decir, estamos utilizando el método del residuo, ¿verdad? Entonces, A se calcula como un medio, menos un medio, ¿verdad? Otra forma de hacerlo, la forma es multiplicar en realidad por S más 1 por S cuadrada más 1 en ambos lados, y me va a quedar S igual a por S cuadrada más 1 más BS más C por S más 1. Desarrollar y comparar en ambos lados los polinomios que quedan. Para que dos polinomios sean iguales, tienen que ser iguales coeficiente a coeficiente, ¿no? Bueno, ahora para encontrar B, pues se multiplica por S cuadrada más 1 para dejar el término BS más C. Entonces S cuadrada más 1 por Y de S, entonces es igual a S entre S más 1. Esto va a ser igual a por S cuadrada más 1 entre S más 1 más BS más C. Y pues evaluamos en el polo, ¿verdad? S igual a J para eliminar el primer término del lado derecho, de tal suerte que BJ más C pues es igual a J entre 1 más J. Y como son números complejos, pues deben de ser, para que sean iguales, deben de ser iguales parte real a parte real y parte imaginaria a parte imaginaria. Entonces, C más B por J, pues tiene que ser igual, aquí haciendo las cuentas, a un medio más J sobre 2, ¿no? De tal suerte que C vale un medio y B vale un medio. Entonces, la función de transferencia o la transformada de Laplace, cuya inversa deseamos encontrar, pues se puede escribir como menos 1 sobre 2 por S más 1, más S entre 2 por S cuadrada más 1, más 1 entre 2 por S cuadrada más 1. Y aquí tenemos que aplicar la transformada inversa de Laplace, ¿verdad? La transformada inversa de Laplace también es un operador lineal. Entonces la transformada de Laplace de la suma de términos, pues es la suma de las transformadas de Laplace de cada término. En este caso, pues tendríamos menos un medio, que es la transformada inversa de Laplace de 1 entre S más 1, más un medio de la transformada inversa de Laplace de S entre S cuadrada más 1, más un medio de la transformada inversa de Laplace de 1 entre S cuadrada más 1. Y habíamos visto antes que pues eso ya sí está en las tablas, ¿verdad? Entonces la transformada inversa de Laplace de 1 entre S más 1, ya habíamos visto que es E a la menos T. La transformada inversa de Laplace de S entre S cuadrada más 1 es el coseno de T. Y la transformada inversa de Laplace de 1 entre S cuadrada más 1 es el seno de T. Entonces, como ya decía, la transformada inversa de Laplace de una suma de términos, pues es la suma de las transformadas inversas de Laplace de cada término. Y pues de las tablas, como ya había mencionado antes, pues la transformada inversa de Laplace de esto es menos un medio de E a la menos T, más un medio del coseno de T, más un medio del seno de T. Y esto es válido para T mayor o igual que 0, ¿verdad? Esa función coseno que aplicamos, en realidad, para valores del tiempo menor a 0, pues es 0. Es una señal causal. Entonces, esta es la respuesta, ¿verdad? Del sistema original, que era y punto igual a menos y más 1. Su respuesta en el tiempo, la forma de y para esta ecuación diferencial, pues es la que acabamos de calcular, ¿verdad? Es menos un medio de e a la menos t, más un medio del coseno de t, más un medio del seno de t. Y esto lo podemos hacer igual a menos un medio de e a la menos t,
más 1 sobre raíz de 2 por el coseno de t menos t cuarto, donde aquí se ha utilizado la propiedad de que el coseno de a menos b es coseno de a por coseno de b más seno de a por seno de b. Entonces podemos ya analizar la respuesta. Por ejemplo, ¿qué pasa si t tiende a infinito? Pues este término se desvanece, ¿verdad? Y solamente queda el término que está aquí. Recuerden que la función coseno pues es una función que varía entre 0 y 1, o sea, va a estar, perdón, entre menos 1 y 1, va a estar pues acotada, ¿verdad? Pero esta es la respuesta a la forma temporal, ante la entrada de ese sistema, ¿no? Entonces así evoluciona la imagen. Fíjense que la entrada es una señal coseno y la salida también es una señal coseno, salvo por este término que está aquí. Entonces, en sistemas de control de lo que se trata es que la salida se parezca a la entrada, ¿verdad? En este caso, pues difiere, ¿verdad? Lo que queremos es que sea esa señal coseno de que introducimos. Entonces, de manera implícita, el método de la transformada de Laplace permite calcular la respuesta completa, ¿verdad? Entonces, tiene dos términos. La respuesta transitoria del sistema, en este caso es debida a las condiciones iniciales, es menos un medio de a la menos t, o la respuesta natural del sistema. Y la respuesta en estado estacionario es esta, ¿verdad? O sea, solamente, como decía, cuando t tiende a infinito, o sea, el estado estacionario se alcanza en tiempo suficientemente largo. Cuando t crece, este término se desvanece y solamente queda esta respuesta, ¿verdad? Que es una respuesta de tipo eh, cosenoidal. Bueno, ahora pues vamos a comparar contra la fórmula de la respuesta en frecuencia. Eh, en el dominio de la frecuencia, pues se hace S igual a J omega. En este caso, H de J omega es 1 entre J omega más 1. Y U de t vale coseno de t, pues tiene amplitud 1 y frecuencia 1. De tal suerte que la salida Y, pues es la magnitud en 1 por el coseno de t más phi en 1. Y si hacemos las cuentas, pues eso es exactamente 1 sobre raíz de 2 por el coseno de t menos pi cuarto. Entonces, la fórmula de la respuesta en frecuencia, pues solamente da el término de estado estacionario, ¿verdad? Pero el método de la transformada de Laplace da la solución completa, es decir, la solución homogénea más la solución particular. Entonces, hay dos formas o hemos visto dos formas de calcular la respuesta de este sistema ante la entrada U igual a coseno de t, que es usando el método de fracciones parciales, utilizando la fórmula de la respuesta en frecuencia, ¿no? Ya había comentado que esto de la respuesta en frecuencia ya lo verán con más detalle en el punto que sigue. Bueno, ¿cuál sería la respuesta correcta y cuál es la razón de que sea la respuesta correcta? Bueno, primero, en t igual a 0, 1 sobre raíz de 2 por el coseno de t menos pi cuarto resulta igual a un medio que es diferente de 0, lo cual es inconsistente con la condición inicial de que y de 0 sea 0 en el instante de tiempo t igual a 0. Entonces, el término menos un medio de e a la menos t, evaluado en t igual a 0, es menos 1, lo que cancela el término en estado estacionario, ¿verdad? O sea, menos un medio más un medio. O sea, evaluando esta función en 0, y de 0 vale 0. O sea, es consistente, ¿no? Entonces, el método de la respuesta en frecuencia, pues tendría un error, ¿verdad? Diría que y en 0 es un medio. Entonces, la respuesta correcta, pues es aparentemente el método de la transformada
de, de Laplace, el desarrollo en fracciones parciales. Bueno, algo de resaltar es que si nosotros hacemos el análisis en la respuesta en frecuencia, pues solamente obtenemos la parte estacionaria de la respuesta, pero el método de la transformada de Laplace nos da la respuesta completa, incluyendo la parte transitoria, ¿verdad? Esa es la ventaja del método de la transformada de Laplace. Bueno, pero ¿qué pasa si las condiciones iniciales no son cero? Bueno, dada una función diferenciable, que es lo que pasa con su transformada de Laplace. Bueno, esa es otra propiedad de la transformada de Laplace. Si nosotros calculamos la transformada de Laplace de la derivada de la función, por la definición, pues eso es la integral de 0 a infinito de la derivada de la función por e a la menos st de t. Y esto, pues la integral haciendo integración por partes, pues eso es f de t por e a la menos st, evaluado de 0 a infinito, más s por la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t. Y esto que está aquí adentro de la integral es exactamente la transformada de Laplace, ¿verdad? De la función. Y bueno, evaluando los límites de integración aquí, pues e a la menos infinito, pues es 0, ¿verdad? Porque es una exponencial decreciente. Y este término evaluado en 0, pues me va a dar menos f en 0. De tal suerte que la transformada de Laplace de la derivada de una función es el término s por la transformada de Laplace de la función menos la condición inicial. Entonces, esa es otra propiedad, la propiedad de diferenciación de una función en el dominio del tiempo. Entonces, esto va a ser cierto siempre que el producto de f de t por e a la menos st tienda a 0, conforme el tiempo t tiende a infinito. Entonces, aquí pues ya están incluidas las condiciones iniciales, ¿verdad? Si nosotros tenemos condiciones iniciales diferentes de 0, pues el hecho de que la transformada de Laplace de la función derivada sea esta expresión incluye el efecto de estas condiciones iniciales. Utilizando la misma fórmula o definición de la transformada de Laplace para el caso de la segunda derivada de una función, pues esto es la transformada de Laplace de la derivada de la derivada. Y pues eso es s por la transformada de Laplace de la derivada menos la derivada en c. Y pues eso me va a quedar como s cuadrada por f de s menos s por f en 0 menos f' en 0. De manera general, existen propiedades de la transformada de Laplace que están resumidas en esta tabla. Por ejemplo, la transformada de Laplace de una constante por la función, pues es la constante por la transformada de Laplace de la función. La transformada de Laplace de una suma o resta es la suma o resta de las transformadas de Laplace. La transformada de Laplace de la derivada de una función, pues ya vimos que es s por f de s menos f en 0. La de la segunda derivada es s cuadrada por f de s menos s por f en 0 menos f punto en 0. Y en general la transformada de Laplace de la enésima derivada de una función respecto del tiempo es s a la n por f de s menos la sumatoria desde que k es igual a 1 hasta n de s a la n menos k por la k menos 1 derivada de f evaluada en 0. Es decir, aquí sería
S a la n f de s menos S a la n menos 1 por f en 0 menos S a la n menos 2 por f punto en 0 y así sucesivamente. La transformada de Laplace de una integral, pues es f de s entre s más 1 entre s por la integral de f de t de t, y así sucesivamente, ¿no? Aquí están todas las propiedades de la transformada de Laplace, la transformada de Laplace del corrimiento en el tiempo, la transformada de Laplace, la propiedad de diferenciación, etcétera, ¿no? Entonces, esas tablas, como ya decía yo, por ahí las voy a subir. Bueno, entonces la utilidad de esto que acabamos de ver, pues es para resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Para resolver una ecuación diferencial como esta, en donde u es cero, pues es una ecuación diferencial lineal homogénea, y podemos utilizar el método de polinomio característico, o bien cualquier otro método de solución, ¿verdad? Pero si u es una función que no es cero, ya sea constante, polinomial, exponencial, senoidal, sinusoidal, perdón, este, pues hay que hacer la solución primero homogénea y luego la particular, sumar ambas respuestas, en fin. Por otros métodos no es tan sencillo, ¿no? Entonces, el método de la transformada de Laplace ofrece la ventaja de transformar una ecuación diferencial en un problema de resolver algo algebraico, ¿verdad? Con el inconveniente de que hay que calcular la transformada inversa de Laplace usando el desarrollo de ecuaciones parciales. Entonces, aquí el problema que se plantea es resolver esta ecuación diferencial ante condiciones iniciales cero. Recuerden que por el teorema de existencia y unicidad, la solución de una ecuación diferencial es única y exacta siempre y cuando se especifiquen en condiciones iniciales. En este caso es de segundo orden, hay dos condiciones iniciales, se especifican como cero, ¿verdad? Bueno, si aplicamos la transformada de Laplace en ambos lados de esta expresión, con condiciones iniciales cero, por la propiedad que acabamos de ver, pues eso me va a quedar la transformada inversa de Laplace de y punto punto, más 3 veces la transformada de Laplace de y punto, más 2 veces la transformada de Laplace de y, igual a la transformada de Laplace de u. Pero la transformada de Laplace de y punto punto, pues ya vimos que es s cuadrada por f de s menos s por f en 0 menos f' en 0, pero estas dos condiciones iniciales son 0. Entonces, pues solamente queda el término s cuadrada por y de s en este caso. Y para el término de la primera derivada, pues es f por f de s menos f en 0, que es 0. Entonces, como ya decía, lo que queda es esto, ¿verdad? S cuadrada por y de s más 3s por y de s más 2 y de s igual a u de s. Agrupando y despejando, pues la transformada o la función de transferencia es el cociente de la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada. En este caso, esa función de transferencia es 1 entre s cuadrada más 3s más 2. Eso es ante condiciones iniciales cero. Bueno, ¿qué pasa si la condición inicial o las condiciones iniciales son diferentes de cero? En este caso, y de 0 es alfa, y punto es beta, y hay que calcular la respuesta al escalón, es decir, a u de t igual a 1 de t. Bueno, hay que tener cuidado de que la función de transferencia ya no es más lo que se calculó antes, porque las condiciones iniciales ya no son cero, ¿verdad? Entonces hay que volver a recalcular. Entonces, tomando la transformada inversa de la transformada de Laplace en ambos lados de esta ecuación diferencial,
pues yo tendría S cuadrada por Y de S menos S por Y en 0 menos Y punto en 0, más 3 por S por Y de S menos 3Y en 0 más 2Y de S igual a U de S, pero Y en 0 vale alfa y Y punto en 0 vale beta. Entonces, sustituyendo, pues me queda S cuadrada por Y de S menos alfa S menos beta más 3S Y de S menos 3 alfa más 2Y de S igual a U de S. Si U de S es la transformada de Laplace de la señal escalón unitario, pues esto es 1 entre S. Entonces eso me da que S cuadrada por Y de S menos alfa S menos beta más 3S Y de S menos 3 alfa más 2Y de S es igual a 1 entre S. Y tomando el cociente entre Y de S, bueno, Y de S, despejando para Y de S, pues eso va a quedar alfa S más 3 alfa más beta más 1 entre S sobre S cuadrada más 3S más 2. Esa sería la respuesta ante un escalón unitario, ¿verdad? Haciendo las cuentas, pues esta es la función de transferencia. Entonces, si yo quiero encontrar cómo es Y de t ante la señal que acabamos de utilizar, que es 1 de t, pues hay que calcular la transformada inversa de Laplace de Y de s, ¿verdad? Que sería la transformada inversa de Laplace de este término, alfa s cuadrada, más 3 alfa más beta, todo eso por s más 1, sobre s por s más 1 por s más 2. La estructura de esta función sugiere un desarrollo en fracciones parciales. Como son términos simples, pues esto se puede desarrollar como una A entre S más una B entre S más 1 más una B entre S más 2. Pero antes observen que si alfa y beta es igual a 0, se obtiene la función de transferencia que se tenía antes, ¿no? Bueno, entonces, como ya les decía, hay que desarrollar en fracciones parciales y utilizando el método de residuo o el que comentaba de multiplicar en ambos lados por este término S por S más 1 por S más 2, me va a llevar a resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pero cualesquiera de esos dos métodos, pues me da que A vale 1 medio, B vale 2 alfa más beta menos 1, y C vale menos alfa menos beta más 1 medio. Entonces, Y de S se puede escribir como 1 entre 2S, más 2 alfa más beta menos 1 entre 1 sobre S más 1, más menos alfa menos beta más 1 medio entre S más 1. Si aplico la transformada inversa de Laplace en ambos lados de esto, pues me va a quedar que Y de t es 1 medio de la transformada inversa de Laplace de 1 entre S, más 2 alfa más beta menos 1 por la transformada inversa de Laplace de 1 entre S más 1, más menos alfa menos beta más 1 medio por la transformada inversa de Laplace de 1 entre S más 2. Eso ya está en las tablas, ¿verdad? La transformada inversa de Laplace de 1 entre S es la señal de escalón unitario. La transformada inversa de Laplace de 1 entre S más 1 es E a la menos t. Y la transformada inversa de Laplace de 1 entre S más 2 es E a la menos 2. Entonces, la respuesta o la solución de esta ecuación diferencial con condiciones iniciales diferentes de 0 ante la señal de escalón unitario es 1 medio de 1 de t más 2 alfa más beta menos 1 por E a la menos t más 1 medio menos alfa menos beta por E a la menos 2. Esa sería la solución de la ecuación diferencial. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profesor. Creo que no, profe. Bueno, entonces, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a subir las tablas de propiedades y de transformadas y las diapositivas que hemos visto hasta ahora. Que tengan buen día. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe.